Muy buenas noches, querida familia Teca, ¿cómo están? Por fin, después de una semana sin Se Te Ha Subido el Muerto, estamos de regreso y de nuevo las puertas se han abierto. Así es, las puertas de la conspiración, las puertas de lo paranormal y sobre todo las puertas de la ufología. La verdad es que la semana pasada estuvimos un poquito malitos, un poquito resfriados, por eso es que no tuvimos programa, pero hoy regresamos de nuevo para conspirar y para hablar de todos esos temas que mueven el mundo de la conspiración y que tanto nos fascina. El tema que trataremos el día de hoy, la verdad es de que sé que para muchos dirán ya es antiguo, pero es un tema que sigue dando de qué hablar y sobre todo un tema que en este canal y sobre todo yo que me fascina no podíamos dejarlo pasar. La reina Isabel ha muerto, así es, la reina Isabel II ha fallecido y definitivamente hay muchos que creemos que prácticamente muchas cosas van a cambiar en el mundo. Vamos a irnos por partes. La verdad es que hoy tenemos un programa que no va a ser tan extenso, pero sí que está lleno de información. Y vamos a ir desde las teorías de conspiración, el estado profundo, hasta incluso uno de los profetas más importantes, emblemáticos y que sigue dando de qué hablar. Y estoy hablando ni más ni menos que de Nostradamus. Y vamos a iniciar del tiro con él, ¿sí? Hoy vamos a iniciar del pasado hacia el frente, hacia el futuro, hacia el estado profundo, pero primero tenemos que ir por las últimas noticias. Y es que las últimas noticias que tienen que ver con la muerte de la reina Isabel, en redes sociales está deambulando, se está haciendo popular, muy viral, una de las tantas profecías de Nostradamus que aparentemente de ser verdad lo que se postula en ellas, pues no solo se refiere a la muerte de la reina Isabel, sino tiene que ver con Carlos III y lo que podría ser que estemos viendo los últimos días, meses o quizá el último año de la monarquía británica. Primero partamos por lo más interesante, la profetización de la muerte de este año de la reina Isabel. Y es que Nostradamus, en una de sus cuartillas que a continuación voy a leer, prácticamente los expertos apuntan a que estaba señalando a uno de los personajes importantes. Y sí, los expertos decían hay que tener los ojos puestos en el Reino Unido y los ojos puestos en la corona. Parece que vaticinaba para este año la muerte de la reina Isabel. Leo a continuación lo que se dice en una de las cuartillas de Nostradamus. La muerte del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino. Justo esto basta para que los expertos, antes evidentemente de que la reina Isabel haya fallecido, ya apuntaban a que había que estar viendo lo que pasaría en la monarquía británica, de por sí ya considerada una de las últimas, podemos decir, grandes de la corona, la última reina con un gran poder todavía en el mundo. Ya estábamos, digamos, atentos a lo que pudiera pasar con la reina Isabel, con su salud, porque la verdad es que todos nos preguntábamos, o nos seguimos preguntando el día de hoy, ¿qué cambios traerá
la muerte de la reina y la sucesión, en este caso, de Carlos III. Entonces iniciábamos por esto. El año iniciaba con esta profecía que hoy muchos han recordado en redes sociales, porque justamente los primeros días de enero se habló mucho de Baba Yanga, se habló mucho de Nostradamus y de todo lo que se había vaticinado para este año, y en enero precisamente de este año se empezaba a hablar justo de este tema. Sin embargo, Nostradamus no para ahí. Y es que prácticamente tengo que decirles que aparentemente las profetizaciones que tienen que ver con la corona todavía continúan. Recientemente en una cuenta de TikTok y también en YouTube se ha hecho alusión a otra de las tantas cuartillas que me parece se llama Century 8, cuartilla número 97, que prácticamente todo el mundo está haciendo un análisis muy minucioso porque creen que pudiéramos estar hablando de Carlos III en esta cuartilla. No directamente de él, pero sí de las consecuencias de que Carlos III sea hoy nombrado rey de Inglaterra. Leo a continuación parte de la cuartilla y la vamos a desmenuzar. Al final de la guerra, las grandes potencias cambiarán. Cerca de la costa nacen 3 hermosos niños. Arruinarán al pueblo cuando sean mayores. Ahora, mucho se ha preguntado acerca de qué guerra. Partamos por ahí. ¿Por qué se piensa que tiene que ver con Carlos? ¿Por qué se cree que tiene que ver con la corona? ¿Y por qué estamos hablando de una guerra? Aunque muchas personas están predisponiéndose a que al finalizar la guerra que estamos viviendo hoy en día entre Ucrania y Rusia, muchas cosas se van a desestabilizar en el mundo, y esto podría tener consecuencias en cuanto a, podemos decir, a cómo se va a dividir ahora el mundo. Recordemos de que Rusia creo que acaba de salirse de o lo acaban de sacar de la ONU. La verdad es de que grandes analistas dicen que esta cuartilla habla directamente de Carlos y de los 3 personajes más jóvenes de la corona, y que de esta guerra que estamos hablando fue una guerra del pasado que justamente tiene que ver a Argentina con el Reino Unido, y ellos dicen que prácticamente estaríamos hablando de la guerra del mar Báltico, de las Islas Malvinas, perdónenme, de las Islas Malvinas. Esta guerra es muy interesante porque evidentemente Argentina y el Reino Unido se disputaban estas islas, y lo interesante no es tanto el concepto de la guerra, sino que en una de las cuartillas, o mejor dicho, dentro de la cuartilla de Nostradamus, hace alusión a nacen 3 hermosos niños. Aquí va un dato que es lo que está haciendo pensar a los expertos en este tema que podríamos estar hablando de la corona y de esta guerra del pasado. Resulta que esta guerra entre Argentina y el Reino Unido termina el 14 de junio de 1982. Damas y caballeros, días más tarde, el 21 de junio de 1982, el príncipe William estaba prácticamente naciendo, llegando a este mundo, por lo cual expertos sostienen que los 3 hermosos niños serían en este caso William, que podría ser sucesor a la corona, o sea, es decir, si Carlos abdicara, evidentemente William subiría al poder. El príncipe Harry, bueno, ahorita ya no es el príncipe Harry, por lo que todos sabemos, y su prima de ambos dos a la par en conjunto de estos 2 personajes, la princesa Beatriz. Prácticamente con el nacimiento de William se marcaría el nacimiento de los otros 2 infantes, estos 3 hermosos niños que bueno, cuando sean mayores, como dice la cuartilla de Nostradamus, prácticamente arruinarán al pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Que estaríamos hablando de, con toda la inflación, digamos, todos los problemas económicos, y sobre todo hay que recordar que hay muchos países que siguen siendo dominados, están bajo el dominio de la corona, que hoy muchos se preguntan si ante la partida de la reina Isabel, que era una imagen fuerte, un personaje muy poderoso, no muchos de estos países buscarán su independencia. Ahora, ¿por qué nos llama la atención, o por qué a los expertos les llama la atención el hecho del príncipe William y cómo estos 3 jóvenes
podrían arruinar al pueblo y podrían significar el final o la etapa final de la realeza británica si el rey el día de hoy es Carlos. Porque la cuartilla se complementa con la siguiente profecía de Nostradamus. Asumirá el trono un hombre que nunca esperó convertirse en rey. Esta cuartilla prácticamente, damas y caballeros, nos pone a pensar una de dos. Muchos apuntan y muchos dicen que Carlos jamás esperó que iba a ser rey. Es decir, digo, parece ilógico, pero hay quien sostiene que Carlos pensó incluso que se podía morir él primero antes de que fallezca la reina. Ahora sí que como nos tratan las abuelitas, al menos aquí en México, que nos amenazan de que ya se van y prácticamente entierran a todos los de la familia y las abuelas siguen vivas, pues muchos sostienen que Carlos creía que esto podría pasar con él. Es decir, Carlos decía, ¿saben qué? Mi mamá no se planea ir, simplemente no pretende entregar el equipo, no mientras yo siga con vida, y probablemente me muera yo antes de que ella fallezca. Entonces a él le tomaría por sorpresa el hecho del fallecimiento de la reina Isabel y que hoy sea rey. Sin embargo, hay quien cree, o sea, hay quien sostiene que esto no tiene mayor base ni fundamento. Es decir, era lógico que la reina Isabel en algún momento iba a fallecer y que probablemente la línea más directa de sucesión sería Carlos III, por lo cual hoy se sostiene que probablemente lo que se refiere Nostradamus es que Carlos va a llegar a un punto en el que diga, no quiero ser rey. Tomemos en cuenta que este personaje jamás ha sido responsable absolutamente nada, casi ni de respirar. Y los primeros días como rey, la verdad es de que incluso ha tenido que enfrentar muchas manifestaciones en su contra. A viva voz se ha escuchado él no es mi rey del pueblo británico. Y mucha gente a nivel mediático, no solo del Reino Unido, de hecho muchos, iba a decir muchos latinos, pero sobre todo muchas latinas, están sugiriendo que es el momento de que William, un príncipe joven, o sea, prácticamente de la era moderna, un príncipe que tiene creo que 40 años a lo mucho, es momento de que él suba a la corona y que probablemente su juventud, la nueva era, los nuevos movimientos que se están suscitando en el mundo, William decida por fin llevar la democracia al Reino Unido y quitar la corona de en medio. O sea, muchos están apostando porque Carlos III va a abdicar, va a decir, señoras y señores, la verdad es que no quiero ser rey, no quiero esta responsabilidad, la tiene muy fuerte, pero me voy, renuncio. Y pues William subiría al trono. Pero la cosa no termina ahí. Y es que haciendo esta investigación, damas y caballeros, dicen que que hasta en las mejores familias pasa. Resulta que hay un personaje más que podría, y lo digo entre comillas, con una comillas muy grande, es un paréntesis enorme, si se demostrara que es el primogénito legítimo de Carlos III, podría ser nombrado rey antes que William. Estamos hablando ni más ni menos que del señor Simón Durante Day. ¿Quién es el señor Simón Durante Day? Damas y caballeros, pues les explico. Este personaje es un hombre que ante el tribunal australiano interpuso una demanda asegurando de que él era el hijo primogénito de Carlos y de la ahora entonces pues reina, porque pues es prácticamente la esposa del rey, de la señora Camille. Hay que recordar que estos dos personajes ya tenían sus que veres mientras Lady Di seguía viva. Entonces, según él, nació en 1966 y fue producto de la relación entre Carlos y Camille, mientras su relación se mantenía en secreto. Sin embargo, para esta cuestión que conocemos de la realeza, que pretende evitar los escándalos, fue oculto, fue enviado a un orfanato, él creció, pero luego se le reveló la verdad. Hay que decirlo, jurídicamente a este hombre varias veces
ha sido bateado, es decir, le han dicho no, no procede tu caso, o sea, realmente no va por ahí. Él ha exigido, incluso las noticias lo han, ¿cómo se puede decir?, confirmado, que él escribió una carta a la reina Isabel en donde exponía su caso y que él solo pedía una prueba de paternidad de ADN del príncipe Carlos, pero él también asegura que la corona le ha puesto cuanto estorbo, cuanta piedra en el camino para que esto no se logre. Evidentemente Carlos pretendería que sea William quien herede y él dejarlo en el olvido, pero imaginemos que por azares del destino se lograse comprobar que este señor es el primogénito legítimo del rey. Hay posibilidades, o sea, si esto se comprueba, realmente él sí podría, en dado caso de que Carlos abdique a la corona, luchar por ser el rey legítimo. Y volvemos a lo mismo, a un personaje que nadie conoce, que el pueblo no quiere y que prácticamente pues no lo aceptarían, y esto también podría generar una movilización para que de pronto el pueblo del Reino Unido decida, volvemos a lo mismo, derrocar la corona e irse tras la democracia. Estas son las profecías de Nostradamus, quienes hoy en día pues apuntan hacia la corona y que tenemos que estar muy atentos. Fíjense que quiero hacer una pequeña como acotación, como un pequeño paréntesis. Cuando nosotros subimos este video, ya se tocó, mejor dicho, este tema ya lo tocamos en TikTok. Alguien me preguntó, bueno, pero ¿qué importa? O sea, al final de cuentas, si eso llegase a pasar, y ahorita vamos a brincarnos al estado profundo, si esto llegase a pasar, ¿qué importa? ¿Qué le importa al mundo lo que pase en el Reino Unido? Ahora, cabe mencionar, y aquí tenemos que hago un paréntesis enorme con respecto a Nostradamus. Repito, nos preguntaban cuál era la importancia de esta profecía, cuál es la importancia para el mundo, el Reino Unido. Los que somos fanáticos y también los que son especialistas en las cuartillas de Nostradamus, cabe mencionar que una de las profecías más importantes que, bueno, tiene en un, podemos decir, en un interés constante acerca de este profeta, tiene que ver con dos: el fin del mundo y la llegada del tercer anticristo, por lo cual el cumplimiento o poder acercarnos a la mayor cantidad de cumplimiento de profecía del señor Nostradamus, prácticamente muchos creen que nos irían guiando hacia la última profecía o una de las más importantes, que si bien no sería el fin del mundo, pero sí un evento catastrófico para la humanidad, la llegada del tercer anticristo y evidentemente sus consecuencias. En algún momento retomaremos a Nostradamus para hacer un programa especial, pero quería hacer este paréntesis. Y ahora sí, queridos amigos, vámonos a la parte final de este programa. Tenemos que hablar, tenemos que pasar sin duda alguna, ya dejando a un lado lo reciente dicho con las profecías de Nostradamus acerca de la posible etapa final de la realeza británica, y nos brincamos a lo que realmente nos importa, por decirlo de alguna manera. La muerte de la reina Isabel, la verdad es que fue noticia. Tuvimos un gran impacto en redes sociales de todo tipo. En México, muchos periodistas que se creen europeos lloraron por su muerte. En Argentina, me parece, un conductor fue bastante criticado, fue muy polémico porque celebró con champán y con sándwiches. Sin duda alguna, a nivel político, la muerte de Isabel II pues va a causar muchos cambios en las jerarquías del mundo. Pero he aquí lo que nos interesa. ¿Y qué va a pasar? Sí, con el estado profundo. Para los que todavía no estén familiarizados con este concepto, ¿qué es el estado profundo? El estado profundo es un gobierno que sobre todo sonó muy fuerte, podemos decir que se destapó en la época mientras Donald Trump era presidente. Hay que recordar que mientras nosotros estábamos en pandemia y que Donald Trump estaba en la presidencia de Estados Unidos, dos de las grandes noticias importantes con este presidente: la primera tuvo que ver con la desclasificación OVNI, pero la segunda con una noticia que aparentemente salía desde la Deep Web, de un descubrimiento de este presidente en Estados Unidos, en los subsuelos de ciertos túneles en donde se supone que tenían infantes, donde
prácticamente se torturaba a estos infantes y con la única finalidad de conseguir de su cuerpo el adenocromo. Haremos un programa especial de este tema, pero hablando de esta situación, ustedes recordarán que para estos tiempos se volvió a mencionar de nuevo el estado profundo, o prácticamente lo que conoceríamos como el gobierno del New World Order, o sea, el gobierno del nuevo orden mundial. Hay que tomar en cuenta lo siguiente: todas las conspiraciones que tienen que ver con Isabel II, la más polémica, pero la más sonada, siempre ha tenido que ver con su ascendencia. Justo así. Ascendencia que bien podría ser reptiloide. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos y tenemos que irnos un poquito más para atrás. En este canal ustedes habrán visto los Reel, el especial acerca de los reptilianos, reptiloides, que provienen precisamente de la hermandad de Babilonia, en donde se generan estos poderes fácticos y esta raza reptil que se hace pasar por Anunnakis, los falsos Anunnakis reptiloides, que en el momento que los Anunnakis abandonan el planeta Tierra junto con otras razas extraterrestres, estos reptilianos se hacen pasar por ellos, se hacen pasar por falsos dioses y generan un estado de gobierno entre las sombras, una manera de controlar el mundo sin que ellos estén a plena luz del día, a plena vista, y prácticamente gobernar detrás de los gobernantes que sí están, digamos, ante la cámara, ante el ojo humano. Esta hermandad, la hermandad de Babilonia, pues créanlo o no, hay quien sostiene que la reina Isabel es descendiente de una lista de reptilianos que pertenecían a esta hermandad, lo que hoy se conoce como la hermandad de la serpiente, por lo cual se mencionaba muchísimo acerca de que la reina Isabel pudiera ser un reptiliano, incluso adicta al adenocromo, pero sobre todo que sostenía una gran jerarquía en el estado profundo. Sí, estado profundo a la que le rinde cuentas la corona, estado profundo a la que le rendiría cuentas la iglesia, estado profundo a la que le rendiría cuentas Bilderberg, en la asociación Bilderberg, que prácticamente año con año se hacen una junta para decidir hacia dónde va la economía del mundo. Y he aquí la pregunta que a muchos conspiranoicos nos tiene con el pendiente. Sin duda, Isabel II, siendo una de las últimas grandes monarcas, y que si la teoría de conspiración es correcta, descendiente de esta hermandad de Babilonia, hermandad de la serpiente, prácticamente híbrida, extraterrestre, reptiloide, sería, a decir de muchos, la de más alto rango jerárquico dentro del estado profundo terrícola, dentro del estado profundo terrestre. Por lo cual hay que mencionar que los poderes fácticos en estos momentos, si es que no tenían un plan B, todos estos poderes se están moviendo. Muchos ven en Carlos III un rey, con todo respeto, inútil, sin experiencia, y que por cierto no pretende ni quiere gobernar. Pero ahora imagínense que esto es lo que pasa frente a cámaras. ¿Qué pasa tras bambalinas? ¿Qué va a pasar con esta asociación que gobierna sobre los gobiernos del mundo, y que sin duda una pieza importante era la reina Isabel? Tomemos en cuenta lo siguiente. Recordemos que incluso uno de los personajes, que fue el príncipe Harry, en una de las entrevistas que dio después de renunciar prácticamente a la familia real, lo dijo muy abiertamente y dio mucho de qué hablar. Nosotros renunciamos porque mi madre, en este caso princesa Diana, la tan querida Diana, nos enseñó ciertos valores que la corona no tiene. Y yo, el príncipe Harry, en ese momento, mi esposa y mis hijos corríamos peligro dentro de ese palacio, lo cual nos hace preguntar qué tan ciertas eran las acusaciones conspiranoicas de que dentro del palacio existe no solo cultos y rituales milenarios, no sabemos de qué índole, pero sí evidentemente rezándole a lo que cualquier religioso podría considerar dioses paganos, sino también prácticas caníbales y sobre todo
pues como lo decíamos, la búsqueda del adenocromo, que tiene que ver precisamente con la tortura hacia infantes para poder conseguir este líquido humano, de lo cual en la teoría, si es que la hipótesis es correcta, muchos personajes tanto de Hollywood, de la faranda, presidentes, gobernadores, son adictos. Tomemos en cuenta que aunque hoy existe mucho escéptico acerca del estado profundo, hay que tomar en cuenta que durante mucho tiempo muchos actores dijeron: señores, en Hollywood existe una secta pues prácticamente pedófila, y jamás se hizo nada. Muchos actores lo declararon y nunca se hicieron caso a estas declaraciones, y fue durante el gobierno de Donald Trump que Jeffrey Epstein y la señorita Maxwell cayeran por fin en manos de la justicia, y que luego el señor Jeffrey Epstein se suicidaría en una celda especial antisuicidios, y que prácticamente era amigo de realezas, de presidentes, de gobernadores, tenía su propia isla, la llamada isla pedófila, comprobando que esa secta hollywoodense existía, que ese grupo que prácticamente eran delincuentes sexuales en contra de menores de edad existía. Entonces nos preguntamos, si el estado profundo existe, si las declaraciones que en algún momento JFK hizo acerca de las sectas ocultistas y sobre todo las sectas secretas que existen alrededor del mundo y le costaron la vida, si toda esta secta existe, sin duda alguna Isabel II tenía una posición más que privilegiada. Muchos apuntan de que la reina prácticamente lideraba al estado profundo, y esto es lo más importante. ¿Cómo va a afectar el que la reina ya no esté? ¿Cómo va a afectar en cuanto a las siguientes guerras, a las siguientes enfermedades, en cuanto a las siguientes crisis económicas que el estado profundo suele utilizar para manipular precisamente a la sociedad y seguir alimentándose no solo energéticamente, sino también económicamente? La reina Isabel ha muerto. Nostradamus aparentemente predijo su muerte. También Nostradamus dijo que después de la reina Isabel prácticamente la realeza británica se desmoronaría, se vendría para abajo. Pero hay quien nos preguntamos si en realidad este pleito en la corona, este pleito del poder, este pleito del sucesor de la reina Isabel, en lugar de estarse llevando en el palacio de Buckingham, se está llevando en el estado profundo. ¿Quién va a ser el nuevo jerarca de ese gobierno detrás de todos los gobiernos? Por eso nosotros, creo yo, si es que eres fanático de las teorías de conspiración, tenemos que estar muy atentos, porque sí o sí esta muerte va a afectar al mundo, para bien o para mal, porque sin duda el estado profundo ha perdido a uno de sus miembros más importantes y, hay que decirlo, más imponentes, y quizá personajes que no coincidan con la forma de pensar y la forma de moverse y la forma de desarrollarse de estos grupos secretos encontrarán en la falta de su líder, reptiliano, ¿sí? En la falta de ese líder poderoso, la oportunidad para derrocar a los poderes fácticos y crear nuevos poderes fácticos. Damas y caballeros, en verdad que no podíamos dejar de hablar de este tema. Sabemos que hay mucha tela de donde cortar, hay mucho de qué platicar, porque evidentemente tenemos hacia dónde irnos. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar únicamente en esto, en lo que tiene que ver con la reina Isabel y en lo que tiene que ver con la familia real y con el estado profundo que sin duda Isabel, a decir de muchos, presidía. Yo soy el Dingo Idol. Me encantaría saber cuáles son tus opiniones acerca de este suceso. ¿Crees que el mundo cambiará? ¿Crees que para nada? ¿Crees en el estado profundo? ¿Crees que la reina practicaba el canibalismo y sobre todo que era una reptiliana? ¿Qué crees tú de eso? Déjanoslo saber. Recuerda que pronto en Se Te Ha Subido el Muerto también quiero invitarlos a que tu historia se pueda contar en este programa para ser analizada, discutida y compartida. Recuerda que puedes escribirnos a setehasubidoelmuerto@outlook.com, correo que recién hemos hecho para que ustedes nos puedan escribir, narrar sus historias, hacernos las preguntas que consideren pertinentes y, ¿por qué no?, también ayudarnos
con la información que ustedes tengan para que se salga a la luz y se comparta con el mundo. Recuerden que cada 15 días o cada semana estaremos aquí con Se Te Ha Subido el Muerto o Punto Teca, platicando de los temas más importantes a nivel social. Y también los invito a que por favor nos sigan en Jombas, la mamada andante, con nuestro amigo Jay Drinks, amigo de la casa, donde también estamos echando otro tipo de relajo un poquito más relajados, más coloquiales. A nombre de Estudio 118 y a nombre de Teateros Cancunenses Asociados y de Umbra-Teca en YouTube y en TikTok, les damos las gracias por habernos sintonizado y los esperamos hasta la próxima. Esto es Se Te Ha Subido el Muerto y al menos esta noche las puertas se han abierto.